¿Alguna vez te has preguntado qué tan rápido puede desmoronarse una vida basada en la confianza? A veces, todo lo que se necesita es un solo detalle que se pasa por alto. Un destello de color debajo del asiento del automóvil o un tono desconocido en la voz de un ser querido. Esa sensación débil y persistente de que algo anda mal. Ese momento puede encender un fuego que consuma todo lo que creías seguro. Para Paul, ese catalizador fue un delicado sostén rosa que asomaba por debajo del asiento del pasajero del auto de su esposa. Un asunto aparentemente trivial, pero que, para él, señalaba el colapso de una vida cuidadosamente diseñada. Un matrimonio de 3 años que él creía que estaba basado en el respeto mutuo y el amor inquebrantable. Lo que siguió no fue una explosión de ira ni una confrontación dramática. Más bien, fue el desmoronamiento silencioso y metódico de su mundo y su viaje hacia el redescubrimiento de sí mismo. Antes de ese día, la vida de Paul parecía ser una vida de éxito silencioso. Trabajó como ingeniero de campo, viajaba con frecuencia, pero apreciaba los momentos que pasaba en casa. Su esposa, Emma, era una estrella en ascenso en el mundo empresarial, segura de sí misma, motivada y respetada en su industria. Juntos parecían equilibrar la ambición y el afecto, y cada uno apoyaba los sueños del otro. O eso pensó Paul. Con el paso de los años comenzaron a formarse sutiles grietas. Las obligaciones laborales se multiplicaron, las conversaciones se acortaron y su intimidad, antes eléctrica, se atenuó hasta convertirse en un destello. Las largas noches en la oficina se convertían en viajes de negocios nocturnos, y Paul a menudo regresaba a casa y se encontraba en un apartamento vacío. ¿Descartó su inquietud? Después de todo, esto era la edad adulta, ¿verdad? Las carreras exigían sacrificios y la confianza era la base que mantenía todo unido. Hasta el día en que dejó de ser así, cuando Paul encontró el sostén, no explotó con acusaciones. En cambio, sintió que su mundo se tambaleaba. Su corazón latía aceleradamente, no por la ira, sino por el temor de un hombre que sabe que está a punto de perderlo todo. Esa noche se acostó junto a su esposa en la cama compartida, sintiendo el peso de su traición sin tener aún pruebas. La confianza en la que había creído tan firmemente ya no era un escudo, era un signo de interrogación que se cernía sobre cada mirada, cada palabra. Esta no es solo una historia de infidelidad. Es una historia sobre lo que hacemos cuando el suelo debajo de nosotros se hace añicos, cuando la persona en la que más confiamos se convierte en la fuente de nuestro dolor más profundo. Se trata de encontrar claridad entre los escombros y elegir entre reconstruir o marcharse. Paul decidió marcharse, pero su viaje no fue de retirada. Fue un viaje hacia algo más, hacia la autosuficiencia, la paz y, en última instancia, la renovación. Su camino estuvo marcado por la angustia, pero pavimentado con resiliencia. Esta es su historia. La primera, grieta en el matrimonio de Paul y Emma fue sutil, del tipo que muchas parejas experimentan, pero que a menudo ignoran. La alegría inicial del día de su boda, en el verano de 2015, se fue desvaneciendo gradualmente en la rutina de sus ambiciosas carreras. Emma había conseguido un puesto directivo en una empresa líder en ventas técnicas, mientras que Paul viajaba con frecuencia por estados para realizar su trabajo de ingeniería. Sus sueños compartidos de comprar una casa y formar una familia fueron pospuestos, reemplazados por plazos apremiantes y objetivos corporativos. A principios de 2018, la tensión era evidente. Las semanas laborales de Emma se alargaban y a menudo llegaban a los fines de semana. Paul, que había regresado de una asignación de trabajo esperando una cálida reunión, se encontró en cambio recibido con conversaciones apresuradas y cenas frías. Al principio, achacó la culpa a las exigencias de sus respectivos puestos de trabajo, pero la distancia emocional entre ellos se volvió más difícil de ignorar. El punto de inflexión llegó en febrero de 2018. Ese mes, Paul notó cambios sutiles en el comportamiento de Emma. Su horario, antes predecible, se había vuelto impredecible. Comenzó a mencionar con más frecuencia eventos laborales fuera del horario laboral, y a veces regresaba a casa después de la medianoche. Cuando Paul expresó su preocupación, Emma la descartó como parte de su ascenso en la escala corporativa. Su tono se volvió defensivo y sus conversaciones a menudo derivaban en discusiones.
Estadísticamente, una investigación de la Asociación Estadounidense de Terapia Matrimonial y Familiar revela que entre el 15 y el 20% de las personas casadas admiten tener relaciones extramatrimoniales. Las aventuras emocionales, a menudo más difíciles de detectar, son aún más comunes y afectan aproximadamente al 45% de los matrimonios. Paul no estaba al tanto de estas cifras en ese momento, pero su intuición le dijo que algo andaba mal. En una fría tarde de marzo de 2018, ese sentimiento se hizo realidad. Mientras ayudaba a Emma a descargar la compra de su coche, Paul vio el sujetador rosa. Era inconfundiblemente suyo, pero colocarlo debajo del asiento del pasajero no tenía sentido. Paul conocía bien los hábitos de Emma. Nunca tiraba ropa por descuido en su coche. El descubrimiento fue como una pieza de un rompecabezas que no encajaba, pero insinuaba una imagen más amplia y oscura. A partir de ese momento, la percepción que Paul tenía de su matrimonio cambió. Cada evento laboral nocturno, cada llamada perdida, cada mirada distante se convirtió en evidencia potencial. Su casa, que alguna vez fue un santuario, ahora se sentía como un escenario donde los secretos se desarrollaban a puerta cerrada. Este periodo marcó el comienzo del desmoronamiento emocional de Pablo, pero también su despertar. El dolor de la traición fue crudo, pero lo obligó a enfrentar verdades incómodas. Se dio cuenta de que la confianza no se da simplemente, fue construido y mantenido, y cuando se rompe, los ecos pueden moldear a una persona para siempre. Autodescubrimiento muchas veces nace de la adversidad. Para Paul, la traición que destrozó su matrimonio también lo obligó a reevaluar su sentido de sí mismo. Cuando los cimientos de su relación se derrumbaron, se encontró entre los escombros, cuestionando no solo la lealtad de su esposa, sino también su propia identidad. Durante los años que estuvieron juntos, Paul había moldeado gran parte de su existencia en torno a la asociación. No era solo un individuo, él era la mitad de una unidad. Sus planes, rutinas y futuro estaban entrelazados. Cuando se cortó esa conexión, Paul enfrentó la incómoda tarea de redefinir quién era más allá del papel de marido. En las semanas posteriores a su partida, Paul se mudó a una zona rural, una elección deliberada para distanciarse de los restos de su vida anterior. La decisión no fue meramente geográfica, fue simbólico. Buscó la soledad no como un escape, sino como un medio para alejarse del ruido y confrontar sus emociones. La naturaleza se convirtió en su compañera. Los altísimos árboles y los senderos sinuosos reflejaban su viaje interior. Cada paso adelante aportaba claridad, cada bocanada de aire de la montaña iluminaba su corazón. La sencillez de la vida rural le permitió a Paul reconectarse consigo mismo. Pasó tiempo caminando, reparando su modesto remolque e interactuando con los lugareños que valoraban la honestidad y la comunidad por encima de la ambición corporativa. El proceso no estuvo exento de dificultades. La soledad a menudo invadía las noches tranquilas. Hubo momentos en los que resurgieron los recuerdos de Emma, su risa, sus sueños compartidos. Sin embargo, con el tiempo, estos recuerdos perdieron su fuerza. En lugar de lamentarse por lo perdido, Paul comenzó a apreciar lo que había ganado: libertad, autonomía y una nueva resiliencia. La conexión humana es a la vez frágil y vital. Después de que Paul eligió la soledad, se dio cuenta de que, si bien la soledad aportaba claridad, el compañerismo proporcionaba calidez. Los vínculos que construyó con los lugareños se convirtieron en su ancla. Ray, un mecánico jubilado de espíritu amable, trataba a Paul como a un hermano menor. Los dos compartieron comidas, intercambiaron historias y trabajaron juntos en pequeñas reparaciones. Paul también entabló amistad con Laura, una maestra de escuela que dirigía grupos de caminatas de fin de semana. Estas relaciones le recordaron que la confianza, una vez destrozada, podía reconstruirse pieza por pieza, con paciencia. En última instancia, la historia de Pablo no se trata simplemente del fin de un matrimonio. Es un recordatorio de que reconstruir la vida después de una traición requiere tanto soledad como conexión. La verdadera curación surge del delicado equilibrio de redescubrirnos a nosotros mismos mientras nos apoyamos en los demás. La vida a menudo nos rompe, pero es en esas fracturas donde encontramos nuestra fuerza y, a veces, un nuevo comienzo. Si el viaje de Paul le impactó o le hizo reflexionar sobre sus propias experiencias, considere suscribirse a nuestro canal.
Compartimos poderosas historias de la vida real como esta cada semana. No olvides presionar el botón me gusta y activar las notificaciones para nunca perderte una actualización. Juntos, podemos navegar por los giros y vueltas de la vida, una historia a la vez.